o sea el tejido, el que se hinche. Si se supone que la sangre está en el espacio vascular. Claro que te trae una mayor cantidad de líquidos, pero dentro del espacio vascular. ¿Qué otra cosa sucede dentro del proceso inflamatorio? Mediado también por las citoquinas, genera esa tumefacción o que genera ese... Doctor, no va relacionado con el fibrinógeno que se crea para así evitar la diseminación de las bacterias, virus, algo así. No, en esa parte no está relacionado. Mira que todos los efectos, Camila, son aleatorios y con un solo fin. ¿No? En este caso, el fibrinógeno y todo el sistema de coagulación se va a activar para generar, entre otras cosas, un taponamiento de los vasos y evitar una diseminación a distancia del proceso inflamatorio. Pero no es por eso que se presenta el edema. Ahora, yo le pregunto una cosa, ¿qué tienen que hacer? Porque nosotros habíamos revisado algunas cosas importantes, y una de esas es que las células, Doctor, que son las que van a ser responsables de la inmunidad, están en los ganglios linfáticos y en la médula ósea. Y tienen que pasar, obviamente, una vez que se les avise por quimiotaxis, tienen que pasar a la sangre, y cuando hay un aumento, ¿no?, del flujo sanguíneo a nivel local, con una mayor cantidad de sangre van a llegar una mayor cantidad de células, pero al espacio vascular. ¿Cómo hace la célula, esa célula del sistema inmunológico, para pasar al tejido, que es donde tiene que en realidad defender? por la diapédesis. Diapédesis. Claro, o sea, respondiendo a su pregunta, tenía entendido que el movimiento por el cual las células, en este caso el sistema inmunitario, como estas de aquí pueden atravesar los poros, las membranas, y pueden así localizarse en el tejido. Porque recordemos que uno de los efectos de la inflamación va a ser una mayor migración de macrófagos y neutrófilos, y no sé si es que... Ok, pero para que eso se produzca, porque diapédesis es el medio, ¿no? Es como un vehículo, ¿no? Es el proceso por el cual. Pero, ¿cómo puede ser eso si tenemos células endoteliales que están muy pegadas entre sí? La quimioterapia, por los... No, No, por la quimiotaxis llegan, Camila. Llegan al lugar. El proceso de Claro que tienen que pasar a los tejidos. el proceso de marginación, doctor. La marginación es el proceso por el cual la célula se va adosando hacia el endotelio, previo a la diapédesis. Y a la diapédesis ya pasa. Pero mira que este es un proceso importante porque no pasa la célula a través de la célula endotelial de por sí, sino que pasa a través de las uniones intercelulares. Y el endotelio se fija tanto el endotelio a través de proteínas que son caderinas, que son proteínas YAM, que se tienen que romper para poder facilitar el paso de las células del sistema inmunológico hacia el tejido. Pero eso dentro del proceso inflamatorio se llama ¿cómo? Aumento de la permeabilidad vascular. Y son esas tres letras que usted no puede olvidarse. Aumento de la permeabilidad vascular. Porque eso en realidad no solamente te facilita el paso de las células del sistema inmunológico, sino que también se va a arrastrar un poquito de sangre y se va a arrastrar agua. Entonces, allí tienes como resultado el edema. ¿Qué es necesario? Claro, porque si no fuera por ese proceso que también va a cargar agua, las células del sistema inmunológico se quedaran en el espacio vascular haciendo nada, porque tienen que pasar el espacio tisular, que es donde tienen en realidad que tener que tienen que tener la labor de defensa, ¿no? La labor para la que han sido creadas. Entonces ahí tenemos dos procesos importantes de los efectos a nivel local, que es el aumento o vasodilatación local y el aumento de la permeabilidad vascular. Más adelante ustedes van a tener que saber cuáles son las citoquinas responsables de la quimiotaxis, cuáles van a ser las citoquinas responsables del aumento de la permeabilidad capilar, porque cada una de las citoquinas, de los cientos de citoquinas que se activan en el proceso inflamatorio, tienen un efecto importante.
La interleuquina 1, por ejemplo, tiene un importante efecto sobre el aumento de la permeabilidad capilar, el factor de necrosis tumoral. La interleuquina 8, por ejemplo, que son sintetizadas y liberadas por las células endoteliales, es el mayor quimiotáctico para polimorfos nucleares conocidos en nuestro sistema. Entonces, hay un sinnúmero de citoquinas que van a favorecer esos procesos que ustedes tienen que tenerlos claros, ¿no? Porque es gracias a esa interacción molecular que se asegura el paso de las células del sistema inmunológico hacia nuestros tejidos. Ok, y precisamente aquí es lo que yo les comentaba, ¿no? Estas dos primeras cosas que son importantes. Vasodilatación de los vasos sanguíneos locales y el aumento de la permeabilidad capilar. Y ahí vienen otras que se van adicionando como una reacción en cadena y que van de la mano con algunos otros factores propios del proceso inflamatorio, como los factores del complemento, ¿no? Y que van a generar entre todo una amplitud del proceso inflamatorio, generando un aumento de la coagulación de los líquidos en espacios intersticiales, una migración de granulocitos y monocitos hacia el tejido y la tumefacción de los espacios tisulares, de los medios tisulares. Entonces, mira, esto es lo que yo les comentaba: exceso de flujo sanguíneo local, fuga de líquido hacia los espacios intersticiales y cantidades de fibrinógenos y otras proteínas que van a acelerar los procesos de coagulación. Entonces, entre las que yo les mencioné, que son las más importantes, también vamos a encontrar la histamina, que ya hemos hablado de ella cuando hablábamos de mastocitos, bradicinina, que especialmente la vamos a encontrar en los basófilos, la serotonina también como un mediador importante del proceso inflamatorio, las prostaglandinas, que vamos a darle una especial atención, porque son prostaglandinas y leucotrienos, son moléculas derivadas del ácido araquidónico. ¿Qué es el ácido araquidónico? El ácido araquidónico es un lípido que está formando parte de la membrana celular de las células del sistema inmunológico. Y cuando se desencadena la inflamación de la membrana celular de estas células del sistema inmunológico, se van a liberar tanto prostaglandinas como leucotrienos que tienen una potente acción antiinflamatoria. Una potente acción antiinflamatoria. Entonces, miren que ahí es donde se va a centrar precisamente en esta parte, en la secreción de prostaglandinas y leucotrienos. Tan importantes son para el proceso inflamatorio, ¿no?, que los AINES que nosotros usamos para la inflamación, los AINES de primera línea, como por ejemplo el naproxeno sódico, el diclofenaco sódico, se llaman AINES porque ¿saben por qué se llaman AINES? Son antiinflamatorios no esteroidales, pero intervienen en la acción de la ciclooxigenasa, o sea, son inhibidores de la COX, de la ciclooxigenasa. ¿Qué es la ciclooxigenasa? Es una molécula, es una enzima que va a favorecer la producción de prostaglandinas y leucotrienos a través del ácido araquidónico. Es decir, si tienes ácido araquidónico en la membrana celular, necesitas ciclooxigenasa para que se transformen en prostaglandinas y leucotrienos. Estos antiinflamatorios lo que hacen es inhibir esa enzima y por lo tanto el ácido araquidónico no se transforma en prostaglandinas y leucotrienos, controlando el proceso inflamatorio. Así es como funcionan los AINES, como ya les dije, ¿no? El diclofenaco, ketorolaco, naproxeno sódico, que son los más comunes que nosotros encontramos en el mercado y los que más se usan. Claro que en algún momento el uso indiscriminado de antiinflamatorios de AINES, ¿no?, se vio que traía como consecuencia, como son inhibidores también inhibidores de la secreción de histamina, inhibidores de H1 y H2, pueden generar, y de hecho lo generan, ¿no?, generan lesiones gastrointestinales, especialmente en la mucosa del estómago. El uso de larga data de AINES provoca úlceras pépticas, sangrados gastrointestinales, cuando no se usa de una manera adecuada y cuando se usa de larga data.
Para evitar esos efectos, después salieron los inhibidores en la COX-2, que son inhibidores en la enzima ciclooxigenasa, pero en esta parte de una parte 2, que se descubrió más adelante que no tenían efectos gastrointestinales. Entonces ahí comenzaron a aparecer los nuevos, lo que tenemos ahora como el meloxicam, el piroxicam, que son antiinflamatorios. El celecoxib también es otro que es muy bueno, que nosotros lo encontramos en la farmacia, por ejemplo, como Arcoxia, que son antiinflamatorios que tienen casi el mismo efecto que los AINES, pero odian la lesión gastrointestinal, o sea, son mejor tolerados desde el punto de vista gastrointestinal. Con esto les quería decir un poco la importancia que tiene, ¿no?, tanto prostaglandinas y cada uno de estos mediadores en la génesis y en la amplificación del proceso inflamatorio. Además de que pueden todas estas moléculas que hemos mencionado activar el sistema macrofágico, que ya habíamos comentado que está en el sistema monocito retículo endotelial, fagocitando tejidos destruidos y también los clonos autorreactivos o las células tumorales que son identificadas también pueden ser destruidas por medio de este proceso. Ok, entonces uno de los procesos más importantes dentro del proceso inflamatorio, valga la redundancia, es lo que nos comentaba hace un rato Camilo. El bloqueo que se hace a nivel local para evitar de que los virus o bacterias pueden ir hacia otras localizaciones. Entonces lo que hace la coagulación es aislar la zona lesionada del resto de tejidos. Se origina un bloqueo a través del proceso de coagulación y dentro del proceso de coagulación la importancia se va a señalar, ¿no?, como una acción prioritaria en la formación del tapón plaquetario. Aquí viene la acción inmunológica de las plaquetas, ¿no?, porque también tiene acción inmunológica aparte de que desde las plaquetas se forman algunas moléculas y se liberan algunas moléculas que también tienen actividad proinflamatoria. Hay muchos factores plaquetarios originados en las plaquetas que van a tener un efecto importante sobre los procesos de coagulación y sobre los procesos inflamatorios. Entonces, las plaquetas van a originar ese bloqueo necesario para poder aislar el agente agresor, aislar la zona inflamada, poder de esa manera proteger a los demás tejidos, ¿no?, a través de la acción del fibrinógeno. Esto ya lo vamos a estudiar nosotros en detalle en el siguiente capítulo cuando vayamos a ver coagulación. Esta es la parte importante. Ese proceso retrasa la diseminación bacteriana y los productos tóxicos. Esto es un poco acerca de individualmente, cuáles son los efectos tanto de las dos partes más importantes de los fagocitos, en este caso macrófagos y polimorfo nuclear, dentro del proceso inflamatorio. Ya sabemos que el macrófago tisular se instituye en la primera línea de defensa, porque al ser un residente habitual del tejido, está haciendo un patrullaje constante en el tejido en búsqueda de toxinas y en búsqueda de microorganismos. Entonces, una vez que identifica un agente agresor, miren que acá tenemos como una microscopía electrónica nos grafica cómo es la acción del macrófago, ¿no?, contra un agente agresor. Tiene la capacidad de poder identificarlo, lo endocita y luego dentro del fagosoma da inicio al proceso de fagocitosis. Pero una vez que lo internaliza, ya comienza a liberar agentes proinflamatorios para atraer al área, ¿no?, una mayor cantidad de células. Entonces ahí van a tener una importante ayuda o una coacción de otros tipos de células como los histocitos en el tejido subcutáneo, el macrófago alveolar en los pulmones, la microglia en el encéfalo, que son algunas partes
de los ya conocidos macrófagos en algunas localizaciones diferentes. Entonces, como consecuencia tenemos un aumento rápido del número de células, ¿no? Eso es parte de otro de los factores. Mire que yo les pregunté al inicio de la clase cuáles son los factores locales o qué es lo que sucede a nivel local, y ya habíamos hablado básicamente del aumento de la vasodilatación local y el aumento de la permeabilidad capilar. Pero para que eso se asegure tiene que haber efectos sistémicos. Y los efectos sistémicos son, el primero, la leucocitosis. Porque si es que no salen las células desde los ganglios linfáticos, entonces no hay un efecto inflamatorio adecuado. Tienen que salir en los ganglios linfáticos, elevar su número en sangre para poder a través de la sangre viajar hacia el área local, ¿no? Recuerden que eso lo vimos cuando hablamos de biometría hemática. La leucocitosis es una de las partes más importantes dentro de la fase aguda de la inflamación, porque eso asegura una rápida salida de células hacia la sangre. Y aparte de la leucocitosis también la taquicardia, porque si no hubiera taquicardia, un mayor trabajo del corazón, tampoco fuera efectiva la llegada celular hacia los lugares donde se necesita. Entonces, esto es lo que forma la primera línea de defensa dentro de las primeras horas del proceso inflamatorio. Entonces, ya saben que los macrófagos lo que hacen es comenzar a generar esa quimiotaxis o esa voz de alerta desde el tejido inflamado. Entonces, a través de las moléculas que ya hemos estudiado, las interleuquinas, la histamina, la bradesicina, la serotonina, que son agentes proinflamatorios, se comienza entonces a generar la migración del leucocito. Por lo tanto, esa nosotros la vamos a entender como la segunda línea de defensa o los segundos actores que van a llegar luego de los macrófagos al área inflamada, ¿no? Y eso se da alrededor de la primera o la segunda hora siguiente al proceso infeccioso, ¿no? Entonces ahí hay una gran cantidad de migración de neutrófilos en el proceso que ya nosotros hemos estudiado, la marginación y la migración a través de la diapéresis, gracias a la síntesis y liberación de citoquinas proinflamatorias y productos bioquímicos generados en los tejidos inflamados. Muy bien, entonces esto es lo que yo les comentaba, ¿no? ¿Cuáles son los procesos previos al aumento de la permeabilidad capilar? Porque normalmente el endotelio es un tejido que está firmemente unido, ¿no? A través de moléculas de adhesión como las ICAM, las YAM, que son moléculas que están aquí entre endotelio y endotelio. Pero una vez que ya se inicia el proceso inflamatorio, se produce la secreción o la aparición a nivel de la membrana de selectina. ¿Qué son las selectinas? Las selectinas son moléculas o proteínas que van a favorecer el proceso de marginación del leucocito, porque el leucocito nomás está el polimorfo nuclear o el neutrófilo está circulando, y gracias a esas selectinas que se comienzan a expresar, entonces queda como pegado o adherido al endotelio. Y una vez que esté adherido al endotelio, entonces las moléculas de unión entre endotelio y endotelio se rompen, y eso facilita entonces la migración del polimorfo nuclear hacia el tejido inflamado, como vemos aquí. Cero presión para el que. No, me dan todo, solo tengo que pagar la estadía. Mi papá. Este es el proceso que nos comentaba Franklin hace un momento cuando yo consultaba algunas cosas, que se llama migración. Que primero, dentro del proceso de migración está primero el proceso de marginación, que es prácticamente el efecto de adhesión del polimorfo nuclear al endotelio, y luego ya el paso activo de esa célula hacia el tejido que está sufriendo la inflamación. Esto es lo que nosotros conocemos como un método de la permeabilidad capilar, que esas uniones intracelulares, entre células endoteliales, se deshagan, se aflojen para dejar esas aberturas
para que se pueda pasar por diapéresis del polimorfo nuclear, ¿no? Provocando de esa manera entonces que se haga efectivo la quimiotaxia de los neutrófilos hacia el tejido lesionado. Esto es un poco ya la parte clínica de lo que nosotros ya hemos comentado y lo comentamos cuando revisamos lo de la biometría hemática, ¿no? Este es un frotis de sangre. Miren lo interesante de poder ver un frotis de sangre si no lo han visto antes. Aquí en el frotis de sangre podemos ver todo el universo de células nuestras, de células del sistema inmunológico. Ya sabemos cómo reconocer los polimorfos nucleares. Mira, estos de aquí son monocitos, ¿no? Y probablemente los monocitos son las células más grandes, con un núcleo bien prominente y redondo, que las vamos a diferenciar de los polimorfos nucleares por su núcleo. Y en los polimorfos, este de aquí también es un polimorfo nuclear, ¿verdad? Lo que está aquí, sí ven el cursor, ¿no? Pero ahí nosotros reconocemos a los polimorfos nucleares por su tensión, porque todo esto es la tensión, o cómo reaccionan a la tensión. Aquellos que son más oscuros son basófilos, aquellos que tienen una coloración neutra son los neutrófilos, y por aquí los eosinófilos, que deberían ser, no veo ningún eosinófilo, por eso los eosinófilos son un poquito más escasos, y tú ves que en el contagio normal de polimorfos nucleares, los eosinófilos son bien escasos, salvo de que en algún momento se produzca, por ejemplo, una eosinofilia. La eosinofilia tiene que indicarnos a nosotros o procesos alérgicos o procesos parasitarios. Entonces, la leucocitosis se da con el aumento progresivo de células blancas en sangre. Pero si ese aumento progresivo de células blancas en sangre se van hacia un lado, es decir, con predominio de neutrófilos, entonces eso es una neutrofilia, es un aumento rápido de neutrófilos en la sangre, pocos minutos después de la inflamación, de que se inicia el proceso infeccioso, que pueden inclusive aumentar hasta 5 veces la cantidad de neutrófilos que normalmente están en una persona sana. Eso en cuanto a leucocitosis y neutrofilia. Acá habla acerca de una invasión de macrófagos en la tercera línea. Porque, bueno, ya sabemos que los macrófagos que son estacionarios y residen, y luego ellos inician la primera línea de defensa porque son los que están viviendo ahí en el tejido, no son los guardianes de nuestro tejido. Pero cuando ellos hacen la voz de alerta, los polimorfos nucleares, que son más rápidos, son los primeros en llegar al área de inflamación. Pero no solamente llegan polimorfos nucleares, sino que también llegan macrófagos que estaban en las células, perdón, estaban en la médula ósea o en los ganglios linfáticos. Entonces esa es la tercera línea de defensa, ¿no? Los macrófagos que llegan después de los neutrófilos. Entonces estas son las dos células que normalmente van a efectuar el proceso de migración hacia los tejidos. Neutrófilos y macrófagos que llegan para reforzar la línea de defensa a nivel del tejido que está siendo inflamado. Entonces miren ustedes todo esto, el proceso, ¿no? Porque los macrófagos, como son células un poco más grandes, son un poco más lentas, entonces por eso los polimorfos nucleares llegan primero, y luego los macrófagos, o la inflamación o la llegada de los macrófagos es un proceso un poco más lento a la llegada de los neutrófilos. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que en los ganglios linfáticos y en la médula ósea van a estar células ya formadas, esperando una llamada de auxilio. Pero si el proceso inflamatorio se inicia, esas células van a salir a la sangre y luego van a llegar a los tejidos. Por lo tanto, también se va a iniciar un proceso de nueva formación de colonias
un proceso de nueva formación o una formación mayor de colonias de granulocitos a través de las citoquinas. Entonces la médula ósea comienza a generar una producción mucho más rápida de granulocitos y monocitos de la médula ósea. Entonces eso lo vamos a señalar como la cuarta línea de defensa, en la cual nuestra médula ósea comienza a generar mayor cantidad de colonias de granulocitos y monocitos para poder reforzar el proceso inflamatorio. Todos los procesos en nuestro sistema son regulados. Asimismo, como la secreción de interleuquinas y la secreción de moléculas que ya hemos revisado, aumentan la permeabilidad capilar, aumentan la vasodilatación local, generan taquicardia, generan fiebre, y todo el proceso o todas las acciones necesarias para el proceso inflamatorio, una vez que ya se eliminó la amenaza, de que ya nuestras células eliminaron completamente el agente agresor, las mismas células nuestras comienzan a liberar moléculas antiinflamatorias, porque ya todo ese proceso tiene que revertirse. Entonces, si ya la amenaza pasó, nuestras células, los macrófagos y los polimorfos nucleares comienzan a liberar algunas moléculas que van a generar que todo vuelva a la normalidad, de que las células vuelvan a los ganglios linfáticos, a la médula ósea, de que se restituyan los niveles de permeabilidad vascular y que se inicie, obviamente, en el tejido vamos a tener un campo de batalla. Y una de las cosas que sucede es que hay destrucción del tejido conjuntivo. Es necesario para que las células de defensa se puedan mover mejor. Una de las cosas que sucede en las primeras etapas de la inflamación es que los polimorfos nucleares liberan metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son enzimas que van a degradar el tejido conjuntivo para que en el área de la inflamación las células puedan moverse con una mayor rapidez y poder efectuar de una mejor forma la labor de defensa. Entonces, luego de que viene el proceso de inflamación, viene lo que se conoce como el proceso de cicatrización. En el proceso de cicatrización no es otra cosa que restituir o crear nuevo tejido para restituir el tejido que estaba antes del proceso inflamatorio. Allí es donde a veces falla el proceso de restitución o el proceso de cicatrización, y cuando falla el proceso de cicatrización se produce la fibrosis. Cuando el tejido que ha sido destruido es mucho, ¿no? Y la capacidad de renovación celular es mucho más. Sucede en los pacientes que hacen cirrosis, no por cirrosis alérgica, porque eso ya es una epidemia larga, pero imagínate un paciente que hace una hepatitis aguda, una hepatitis tan intensa que tiene una gran afectación de las células, y luego ya el proceso de cicatrización falla y lo que se hace es una fibrosis provocando la cirrosis. Entonces muchas veces el proceso de cicatrización o restitución del tejido puede fallar, ¿no? Generando una fibrosis en el área donde normalmente debe haber. Sucede también en los pulmones. Ahora cuando estamos ya viendo los casos COVID, casos graves por COVID, cuando han tenido una ocupación pulmonar del 80-90%, muchos de ellos van a quedar con secuelas posteriores porque su tejido pulmonar afectado por el proceso inflamatorio, ¿no? Por la destrucción que hubo durante el mecanismo de defensa, no se va a restituir completamente. Muchas porciones de ese pulmón que estuvo inflamado se va a fibrosar. Generar una fibrosis, entonces la capacidad ventilatoria del individuo puede estar disminuida posterior a un proceso inflamatorio. Esto que nosotros vemos acá son moléculas que son proinflamatorias, ¿no? El factor de necrosis tumoral, que lo hemos comentado ya, la interleuquina, el factor estimulador de colonias, que son los responsables de que a nivel de la médula ósea se inicie o se duplique el proceso de formación de células. El factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, el factor estimulador de colonias de granulocitos y el factor estimulador de colonias de monocitos.
Esto es lo que les había comentado. A nivel de la médula ósea, se inicia un proceso de producción acelerada de nuevas colonias a través de estas moléculas. Y la formación de pus, que usualmente la vamos a encontrar dentro de un área inflamatoria, ¿no? Se da porque va a quedar tejido necrótico, va a quedar tejido muerto. Recuerden que va a haber un bloqueo vascular. El bloqueo vascular no solamente va a afectar a las bacterias, a los microorganismos, sino que también afecta a nuestros tejidos. La acción de los polimorfos nucleares a través de las metaloproteinasas va a destruir tejido. Y una cosa interesante de nuestros polimorfos nucleares y de los macrófagos, de algunos, no de todos, es que una vez que ya han fagocitado, mueren, ¿no? Inducen una autolisis a través de la apoptosis, quedando muertos en el campo de batalla una vez que ya han realizado su proceso de fagocitosis. Entonces, toda esa mezcla de tejido necrótico con restos celulares es lo que se denomina, es lo que nosotros conocemos como pus, es lo que se produce cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso que tienes en la piel, ¿no? Y que muchas veces nosotros vemos. Ya hemos mencionado, por eso vamos a pasar rápidamente esta parte, cuáles son las características de cada uno de las células que nosotros hemos estudiado, los eosinófilos. Ahí están las características que nosotros encontramos en nuestro texto. El 2% de los leucocitos en el cuerpo, por eso siempre va a ser el contagio más bajo, ¿no? Entre eosinófilos y basófilos van a ser el contagio más bajo de células. Se produce cuando hay eosinofilia, porque esto no quiere decir que no va a aumentar. Puedes encontrar, por ejemplo, 5, 10, 15% de eosinófilos, pero eso no es normal. Cuando eso sucede, nosotros tenemos que pensar en infecciones parasitarias o en fenómenos alérgicos, que es donde van a tener acción citofílica los eosinófilos. Los basófilos son similares a los mastocitos tisulares, ¿no? Hay mastocitos que van a tener un efecto importante dentro del proceso inflamatorio, especialmente a nivel del sistema respiratorio. Pero los mastocitos y los eosinófilos van a tener dentro de sus gránulos heparina, que es una sustancia que va a impedir la coagulación de la sangre. La heparina ya es necesaria para el proceso de restitución después del proceso inflamatorio. Porque si es que tienes algún vaso bloqueado y ese vaso bloqueado tiene que restituirse, entonces ahí vamos a tener una acción importante de la heparina. La heparina se conoció gracias a que la encontramos dentro de estas células, pero ahora la heparina se hace también de manera sintética y la utilizamos para deshacer trombos. Cuando hay infartos agudos de miocardio o infartos cerebrales, utilizamos heparina para disolver los coágulos. Hay fenómenos que nosotros vamos a encontrar, porque no todo va a suceder, o sea, siempre vamos a tener una excepción a la regla. No vamos a encontrar solamente leucocitosis, es lo más común que encontramos leucocitosis. Pero también podemos encontrar un paciente que haga una disminución del contagio de glóbulos blancos. Cuando hay una disminución del contagio normal de glóbulos blancos, o sea, lo normal es que estén entre 4.000 y 10.000. Si ya tenemos nosotros glóbulos blancos por debajo de ese contagio, entonces nosotros estamos ante una leucopenia. Y ese es un trastorno clínico en que la médula ósea produce una menor cantidad de leucocitos. Entonces hay algunas razones o algunos factores que pueden predisponer a que eso suceda. Aquí hay algunas que nos mencionan o que normalmente vamos a encontrar, como yo les mencioné al inicio de este capítulo, un sinnúmero de bacterias, hongos que viven normalmente con nosotros. En la boca, en el aparato respiratorio, en la vagina, en el pene, muchas bacterias que están normalmente viviendo ahí, pero que no causan un proceso inflamatorio
por la interacción de nuestro sistema inmunológico. En algún momento, gracias a la disminución de los factores, puede suceder que haya una disminución, habrá que encontrar la causa, pero hay algunos factores que pueden generar, por ejemplo, la disminución de los factores de generación de colonias. Por lo tanto, la médula ósea ya no va a sintetizar una cantidad adecuada de leucocitos. Si el contagio de glóbulos blancos cae, entonces esos van a ser aprovechados por esas bacterias que viven normalmente en nuestros sistemas para producir infección y para producir enfermedad. Es por eso que ese tipo de infecciones se conoce como infecciones oportunistas, porque aprovechan una disminución de las células del sistema inmunológico para causar enfermedad. Y eso sucede en la leucopenia, puede ser inducida por fármacos, solamente para poner un ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, el uso de terapias antiinflamatorias, como por ejemplo el uso de corticoides en larga data. Entonces, cuando usamos corticoides en larga data, también baja el número de leucocitos. ¿Qué otra cosa? Las radiaciones, las quimioterapias que utilizan los pacientes con cáncer y algunos otros medicamentos que tienen como efectos secundarios algún grado de leucopenia. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente también. Y acá vamos a mencionar a las leucemias. Las leucemias es una producción descontrolada de leucocitos, y como se produce una producción descontrolada de leucocitos, entonces los leucocitos no maduran completamente. Entonces van a tener defectos de forma, y estos efectos fenotípicos y genotípicos de los leucocitos van a hacer que estas células no funcionen adecuadamente. Por lo tanto, no generen una labor de defensa adecuada. Este es un tipo de tumor hematopoyético, porque todo crecimiento anormal de células que no alcanzan un grado de maduración, un grado de diferenciación, es un cáncer. En este caso, es un cáncer o un tumor hematopoyético, en el cual vamos a tener un incremento grande de células, pero que no van a tener una funcionalidad adecuada. Entonces, dependiendo de la línea afectada, porque recuerden que en el origen los leucocitos pueden ser mieloides, la línea mieloide sí que van a ser granulocitos, y linfocitos, linfocítica, cuando van a ser linfocitos. Entonces, dependiendo de dónde estuvo el error génico, dónde estuvo el origen del problema, la leucemia puede ser linfocítica o puede ser mielocítica. Entonces, allí nosotros vamos a encontrar los tipos de leucemias que clínicamente se pueden presentar. Leucemia linfoblástica, aguda y crónica, y leucemia mieloblástica, aguda y crónica. Entonces, en primer, los efectos que pueden tener sobre nuestros sistemas, y que primero es entonces, los efectos que vamos a tener primero, que es un crecimiento tumoral, ¿no? Por lo tanto, vas a tener un crecimiento desordenado, un crecimiento ocupativo dentro de la médula ósea y dentro de los ganglios linfáticos. Las células leucémicas de la médula ósea por lo tanto, pueden también tener capacidades invasivas, pueden invadir hueso, lo que puede producir debilitación del tejido óseo con dolor y fractura. Casi todas las leucemias tienen una posibilidad de diseminar esas células tumorales a través de la circulación linfática, ¿no? Desafortunadamente, a pesar de que todo paciente puede tener algún tipo de leucemia en algún momento, el mayor porcentaje de pacientes con este tipo son niños, ¿no? Y es lamentable, o sea, siempre es muy doloroso ver a niños con este tipo de enfermedad, especialmente en Solca. En algún momento que a ustedes les toque rotar por Solca, van a ver entonces cuál es la realidad de estos niños con leucemia.
Para el día jueves tenemos un caso, ¿verdad? ¿Qué caso tenemos pendiente para? Faltó esclerosis hereditaria porque se estaba exponiendo el caso clínico. Ok, sí, ok. Y un Ok, pedazo entonces vamos. del otro caso clínico que estaba Sí, en nosotros camino. nos faltó un pedazo también. Ok, entonces vamos a dejar uno de estos, una leucemia para otro grupo. ¿Cuál? La que quieran buscar. Puede ser leucemia linfoblástica aguda crónica o puede ser leucemia mieloblástica aguda crónica. Solamente uno. Un caso. Entonces, Jorge, por favor, para que coordinen a ver quién va a presentar ese. Listo, que oremos, le escribo en el grupo. Ok. Yo suelo decir, la pregunta tuya es interesante. Claro, pueden haber leucopenias hereditarias. Y cuando la leucopenia hereditaria es porque hay alguna inhabilidad congénita de la médula ósea de producir de producir colonias de leucocitos. ¿No? Pero la mayor parte de ellas son adquiridas, probablemente por el uso de fármacos, la más común es la iatrogénica. Entonces, en ese campo hay mucho que hablar dentro del punto de vista clínico. Vamos a avanzar entonces por razones de tiempo, que yo quiero ya comenzar el día de mañana con coagulación. Entonces vamos a dejar esta parte, vamos a tratar de avanzar lo más posible en este capítulo de resistencia a la infección 2, donde vamos a ver lo que es la alergia y los trastornos autoinmunitarios. Bueno, entonces de todo lo que nosotros hemos hablado se deduce de que la inmunidad, a pesar de ser una sola, para efectos prácticos y poder entenderla de mejor forma, vamos a dividirla en dos partes. La inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Entonces, en la inmunidad innata
¿Qué va a comprender la inmunidad innata? La inmunidad innata comprende a todas las células que nacen con nosotros, a la capacidad de esas células de generar moléculas proinflamatorias, a las barreras naturales. ¿Cuáles son las barreras naturales? La piel y las mucosas, porque sí, son una barrera protectora contra agentes y microorganismos. Entonces, y algunos compuestos en la sangre, como los factores de coagulación, como los factores del complemento, que van a nacer con nosotros. Por lo tanto, hacen parte de la inmunidad innata porque nacen con nosotros. Esa inmunidad innata tiene algunas características, pero la principal característica es que la inmunidad innata no tiene especificidad. Es decir, no es específica. La inmunidad innata es ciega, es decir, todo lo que reconoce como extraño lo ataca y lo destruye. Todo lo que reconoce como extraño. Y ya sabemos cómo hace para reconocer lo nuestro a través de proteínas de membrana. Y reconoce también los agentes extraños a través de patrones moleculares de patógenos que los reconocen, entonces lo destruye sin hacer una discriminación de él. En cambio, la inmunidad adquirida, a diferencia de la innata, tiene rasgos específicos. Es decir, la inmunidad adquirida va a tener la capacidad de poder reconocer un agente específico, un agente especial, ¿no? Entonces, la inmunidad adquirida, para que exista la inmunidad adquirida, es necesario que la inmunidad innata haya tenido su primer encuentro. Porque a partir de ese primer encuentro, entonces, ya nuestras células aprenden, guardan memoria, y ante una nueva entrada del agente, entonces se genera ya la defensa y la inmunidad sin que cause enfermedad. Entonces, la inmunidad adquirida puede ser adaptativa, ¿no? Y en este caso nosotros vamos a encontrar esa inmunidad adquirida de dos partes también. La inmunidad adquirida puede ser humoral o puede ser celular. ¿A dónde está la diferencia? Por favor, no quiero que se confundan. Para eso es necesario que ustedes lean bien el texto para poderlo comprender. La inmunidad adquirida celular es aquella que va a ser desarrollada por células. Y aquí específicamente van a ser los linfocitos T. Olvídense del resto de células, porque el resto de células hacen parte de la inmunidad innata. Entonces no me van a confundir las células de inmunidad innata como células de inmunidad adquirida, porque la inmunidad adquirida va a ser solamente desarrollada por los linfocitos T. Entonces estos linfocitos T van a ser desarrollados, formados y madurados solamente para poder identificar a un agente, solamente uno en especial, y poder destruirlo, ¿no? A través de proteínas que van a perforar las membranas de las en esas células atacadas, un estallido osmótico y una destrucción de las células. Mientras que la inmunidad humoral es desarrollada por los linfocitos B, que luego se transforman en células plasmáticas a través de la producción de las ya hemos mencionado algunas veces, inmunoglobulinas, gamma globulinas o anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, los inmunoglobulinas, son específicas también, porque van a tener una especial afección, una especial sensibilidad por un agente en especial. Miren que ahora ustedes pueden entender el porqué de determinar los anticuerpos en el paciente con COVID, porque ahí nosotros vamos a determinar inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Ya cuando hablamos de inmunoglobulinas van a haber algunos tipos de inmunoglobulinas, ¿no? Algunos tipos de esta inmunidad humoral, dependiendo, por ejemplo, del tamaño de la molécula. La inmunoglobulina M es una molécula muy pesada, por lo tanto solamente va a ser circulante, mientras que la inmunoglobulina G va a estar en los tejidos, porque son ya linfocitos B que migran al tejido, se estacionan en el tejido y comienzan a liberar una gran cantidad de inmunoglobulina. Entonces, la inmunoglobulina M, cuando está presente la inmunoglobulina M, a nosotros nos habla de una fase reciente del proceso inflamatorio, porque está circulando todavía.
Pero ya cuando no hay inmunoglobulina M, pero sí tienes inmunoglobulina G, entonces eso a nosotros nos habla de que ya el proceso infeccioso pasó. Y lo que está haciendo nuestros linfocitos B es generar anticuerpos para prevenir una nueva entrada. Entonces, eso no solamente se determina en el COVID, cualquier otra enfermedad nosotros la podemos determinar. Miren que nosotros hacemos siempre para las pacientes embarazadas el screening de TORCH. ¿Qué es el TORCH? Son enfermedades relacionadas con el embarazo que en algún momento podían provocar y provocaban efectos teratogénicos en el feto, ¿no? Esas enfermedades son la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes simple. Entonces, en toda mujer embarazada nosotros hacemos el TORCH. Por ejemplo, la toxoplasmosis, si ustedes estudiaron y fueron buenos estudiantes de parasitología, saben que es un parásito que está relacionado con los gatos. Entonces, cuando nosotros hacemos TORCH, yo he tenido pacientes que vienen asustadas porque todas las inmunoglobulinas G de toxoplasmosis, de rubiola, vienen positivas, pensando que están enfermas, ¿no? Y en realidad lo que tienen esas pacientes es una inmunidad de memoria, a pesar de no haberla sufrido, porque ninguna de ellas antes enfermó. Probablemente a cualquiera de ustedes en estos momentos, no necesariamente mujer, también hombre, se puede hacer una determinación de toxoplasmosis y probablemente salga positivo. Nunca enfermó, no lo hizo porque nuestro sistema inmunológico nos defendió y guardó memoria. Entonces, eso es importante para nosotros poder entender cómo funciona la inmunidad adquirida, que puede ser celular o puede ser humoral dependiendo del tipo de célula y también del mecanismo que se use. Una defensa celular, célula a célula, o una defensa mediada por anticuerpos, que es lo que sucede en la inmunidad humoral. Y aquí tenemos una vacuna, porque las vacunas también te generan un encuentro de aquellas enfermedades que generaron una gran mortalidad. No, yo les comentaba a ustedes, por ejemplo, que el sarampión mató muchas personas hace muchos años, ¿no? La rubiola también, la varicela, todo el mundo enfermaba y muchos niños morían por esas enfermedades. Otra que yo alcancé a ver todavía cuando era estudiante, eran los pacientes que hacían el coqueluche, que era la enfermedad mediada por la difteria, ¿no? Que es la enfermedad que se llama, no es que se llama difteria, y también otra enfermedad que era muy común, aparte de la difteria en los niños, eran enfermedades prevalentes en la infancia. Pero mira, había muchos niños que morían por esa enfermedad. Pero ahora ya nadie se muere de esa enfermedad por los esquemas de vacunación, ¿no? ¿Por qué se hizo necesario la vacunación? Porque muchas veces tú puedes decir, yo me enfermo de gripe y ya adquiero inmunidad contra esa cepa de la gripe que me provocó, pero porque la gripe no te provoca una mortalidad, ¿no?, tan alta. Pero enfermedades como esta, que tienen una alta tasa de mortalidad, tú no te podías o no nos podíamos dar el lujo, la ciencia médica no se podía dar el lujo de que la gente se enferme y crea inmunidad, porque corría el riesgo de morir. Entonces es allí donde se comenzaron a usar las vacunas, ¿no? Eran porciones del virus o de la bacteria, ¿no?, una porción que podía generar inmunidad sin causar enfermedad. Entonces es como si ya nosotros hubiéramos sufrido la enfermedad sin sufrirla, pero nuestro sistema inmunológico guardaba memoria y ante una nueva entrada de la gente lo neutraliza y lo elimina. Entonces ya ningún niño, salvo que no se haya vacunado, sufre de esas enfermedades. Otra, la polio, que me estaba acordando, era esa, la poliomielitis, que dejó muchas secuelas, muchos estados neurológicos en muchos pacientes, y ahora ya no, por el uso de la vacunación y los esquemas de vacunación. Y es lo que se pretende hacer ahora con el COVID-19, ¿no? A través de la vacunación no nos podemos dar el lujo de que todo el mundo genere su inmunidad, porque en el transcurso de generar esa inmunidad, si sufres la enfermedad, te puedes morir, tiene una alta letalidad. Entonces la vacunación persigue precisamente generar o asegurar una
asegurar una protección a través de anticuerpos que sea duradera para evitar el proceso propio de la enfermedad. Bueno, chicos, vamos a continuar mañana. Por favor, lean este capítulo. Yo voy a hacer algunas preguntas el día de mañana acerca de este capítulo y leen también porque ya vamos a mañana a comenzar también el proceso de coagulación. Ya esto no, lo que nos toca ver en este capítulo que estamos viendo aquí es poco, pero coagulación sí es importante, es complejo. Si ustedes no lo leen, probablemente no lo entiendan. Y si ustedes van a esperar que yo lo explique y luego leerlo, van a tener muchas preguntas que ya después ya no vamos a poder contestar. Y si hay preguntas y dudas que que ustedes van a tener en su mente, recuerden que eso puede ser un cero después. Imagínate que yo te pongo una pregunta de esas en el aporte o en el examen. Entonces es mejor preguntar, pero para tener claras las dudas hay que leer. Entonces, por favor, lean el resto de este capítulo y lean coagulación. Y el día de mañana nos vemos, chicos, a las 7 de la noche. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Pase bien.